Diseño y geometría. Arte precolombino en Colombia. En cada cultura precolombina, la estética depende de valores visuales, del medio empleado y de las tecnologías y el control de las habilidades técnicas. En Colombia, el enfoque visual de las culturas precolombinas varía desde el humanismo casi griego en Tumaco hasta una preocupación casi egipcia por la muerte y el mundo del más allá en San Agustín. El arte precolombino en Colombia no se caracteriza por una arquitectura monumental, como en México o Perú, ni por un arte público en gran escala, como el que se asocia a esos países. En Colombia, este arte se caracteriza por la miniaturización de la escultura en oro, la imaginación mítica y la calidad de la abstracción geométrica. Los dibujos geométricos que conforman el vocabulario esencial del diseño gráfico en el arte precolombino en Colombia son compartidos con otras áreas culturales de América. La forma geométrica es pura y trasciende límites culturales. Sin embargo, la manera como se utiliza la forma y los significados que se le asignan están culturalmente afincados en cada territorio. Hay 5 elementos geométricos que dominan el diseño gráfico en los grupos prehispánicos de Colombia: la espiral, el escalonado, la cruz, el rombo y el círculo. La espiral se basa en la idea de encerrar el espacio y puede convertirse casi en un laberinto. La espiral común utiliza la gracia de la línea curva como elemento visual primario. En contraste, la espiral angular introduce el diseño de bordes cortantes de ángulos de 90 grados y contiguamente dibuja líneas paralelas. La primera enfatiza fluidez, la última giros bruscos y calculados y el dibujo de precisión. El escalonado en peldaños es utilizado con frecuencia y ocasionalmente se combina con el espiral. Introduce angularidad en el diseño y se emplea usualmente en combinación de positivo-negativo que juega con la posición del observador. Se puede utilizar como un módulo que se repite alrededor de una vasija o para definir el borde de áreas pictóricas. La cruz puede ser utilizada como un elemento gráfico o como un principio de composición. Toma la forma de la cruz universal, en la cual el eje horizontal cruza el eje vertical por el punto medio, en contraste con la cruz cristiana. Una variación de la forma de cruz es la estrella de Nariño, que se dibuja como una cruz con 2 puntas en cada uno de sus 4 lados. El rombo es una forma distinta que está relacionada con la cruz. Se utilizó con frecuencia como principio de diseño general. La cultura tusa combinaba el cuadrado con un círculo dibujado alrededor de sus puntas externas y también dibujado internamente. De esta manera creaban diseños en 4 o 5 franjas. Su uso más frecuente es el de llenar espacios en un diseño. El círculo es muy popular en el arte precolombino. Es una forma curva que encierra espacios y se asocia al poder del centro. El círculo fue importante en el diseño de Nariño y se utilizó primordialmente en los interiores de las copas pintadas, por las cuales es famosa esta área. El círculo generalmente representaba al sol o al cielo, pero también podía contener referencias adicionales al concepto de integridad.